Bienvenidos un día más a El Bufete Responde, un programa donde tratamos diferentes temas de interés para todos los ciudadanos y para ello contamos con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Miguel Ángel, antes de empezar, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues me pueden encontrar en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C. Si lo prefieren, pueden contactar también con nosotros a través vía telefónica en el 678 21 53 62 o en el correo electrónico que ya los espectadores conocen y que aparece a lo largo del programa, info@munozdelgadoabogados.com, como ellos prefieran. Miguel Ángel, el primer programa se titula Grado de participación en el delito. Tenemos que explicar dos palabras que, bueno, lo escuchamos y nos suenan como del día a día, pero claro, cada una tiene su significado. Eso es. Explícame coautor y autor mediato. A ver, un coautor, que es básicamente cuando se ha cometido, desgraciadamente, un determinado hecho delictivo, el que queramos pensar, por ejemplo, un delito o un presunto delito de homicidio, un delito de lesiones, pero con la particularidad que para la realización del hecho delictivo han intervenido más de una persona. Es decir, vamos a poner un ejemplo, pensemos que se ha producido un delito de homicidio, por ejemplo, y han intervenido 3 personas. Pues ahí es cuando estaríamos hablando de un supuesto de coautores, en este caso de un presunto delito de homicidio. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de si ese hecho delictivo ha sido o no perfectamente, digamos, pensado, ideado con carácter previo, ha sido totalmente preparado, pues podríamos hablar de lo que se llama una sociedad, en este caso, entre los diferentes coautores, de manera que cada uno va a cumplir una determinada misión, un determinado papel, para llevar a cabo ese delito. Eso también es muy habitual en la práctica. O que simplemente todos intervienen realizando todos y cada uno de los hechos necesarios para conseguir el resultado que ellos pensaban. Por ejemplo, el delito de homicidio. Eso sería para responder a la primera figura, lo que es el coautor. Ahora bien, el autor mediato no tiene nada que ver. El autor mediato es cuando nosotros nos valemos de una tercera persona para cometer el hecho delictivo. Ojo, una tercera persona que no sabe, que no es consciente, que no alcanza a comprender realmente las posibles consecuencias que le pueden acarrear para él ese comportamiento y por tanto lo vamos a utilizar, vamos a llamarlo así, lo usamos como instrumento para cometer un determinado delito. Eso sería un autor mediato. Pero después esta persona tiene después la misma pena. Claro, ahí lo que ocurre es que realmente esa persona es un tercero que hemos metido para nosotros, digamos, nos hemos, si se me permite la expresión, aprovechado de él para cometer el hecho delictivo, pero realmente el autor ideológico, vamos a llamarlo así, es esa persona que precisamente ha pensado en él para cometer un hecho delictivo. Por ejemplo, quizá con un ejemplo va a quedar más claro. Si yo, por ejemplo, estoy en un establecimiento y veo que una determinada persona se ha dejado, pensemos, un teléfono móvil en la barra, por ejemplo, o en una determinada mesa, si veo en este caso a un chico que está cerca mía, le digo que me he dejado por olvido el teléfono en esa mesa, que por favor me lo coja y me lo acerque, ahí realmente ¿qué ocurriría? Ese menor no es consciente realmente de lo que está haciendo y él piensa que el auténtico propietario o el dueño del teléfono soy yo, pero realmente yo me estoy aprovechando de él para, en este caso, llevarme ese teléfono móvil que no sé muy bien de quién es, pero es la finalidad que yo estoy buscando. Ahí realmente sería un caso o un ejemplo muy usual de un autor mediato, en este caso, para cometer el delito. ¿Se te da estos casos en el día a día en tu despacho? Sí, es muy habitual y claro que ocurre que ahí, como siempre, tendríamos que bajar al caso concreto. ¿Por qué? Porque tendríamos que analizar primero si esa persona, ese instrumento del que nos hemos valido, es mayor o no de edad, si es menor de edad, si es inimputable, es decir, si tiene incluso menos de 14 años, entonces penalmente no se le puede exigir ningún tipo de responsabilidad. Y por otro lado, habrá también que estudiar qué es lo que ha sido, en este caso, sustraído o robado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un delito de hurto, un delito de robo, ahí habría que ver ya las circunstancias, como siempre, concretas del caso en particular. ¿Y qué significa la palabra inducción? A ver, la inducción es otra manera, otra posibilidad de participar en lo que es el hecho delictivo, pero
no tienen nada que ver con las dos figuras que acabamos de diferenciar. ¿Por qué? Porque realmente la inducción es como una actividad, una influencia mental que nosotros vamos a desarrollar sobre otra persona para, digamos, despertar ese, iba a decir instinto, digamos esa finalidad o esa curiosidad por llevar a cabo el hecho delictivo. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo de alguna manera es invitar o forzar a una determinada persona a la comisión de un hecho delictivo, siempre y cuando despleguemos una actividad que sea suficiente, es decir, que esa inducción sea lo suficientemente trascendente, real, ojo, me refiero a una actividad mental que evidentemente está encaminada y dirigida a una determinada persona, no es algo genérico, sino si yo tengo en mente una determinada persona porque considero que puedo ser capaz, vamos a llamarlo así, de convencerlo y que cometa un hecho delictivo, voy a desplegar mi actividad sobre la esfera de esa persona en concreto para que cometa un hecho delictivo. Por ejemplo, quizás un ejemplo un poco macabro, pero muchas veces se ve, se escucha en los medios de comunicación en cuántas ocasiones hemos tenido desgraciadamente conocimiento de una persona que de alguna manera ha influenciado, ha convencido a otra persona, por ejemplo, para matar a su pareja sentimental o a su marido. ¿Por qué? Porque le interesaba, si se me permite la expresión, quitar a esa persona de medio, ¿no? del escenario. Entonces, eso es muy habitual, pero claro, tenemos que desplegar una actividad que sea lo suficientemente eficaz como para conseguir que efectivamente esa persona realice el hecho delictivo que nosotros queremos decir. Nosotros lo que estamos de alguna manera es como escudándonos en esa persona, en ese instrumento, vamos a llamarlo así, precisamente para conseguir nuestra finalidad, pero de una manera indirecta. No voy a dar la cara yo directamente, sino voy a usar también, en cierta medida, a otra persona para llevar a cabo mis planes, en este caso en concreto. Y si esa persona que utilizamos, encima le pagamos, ¿qué pasaría ya ahí? Bueno, ahí podría haber un determinado, lo que se llama técnicamente una circunstancia agravante, es decir, hay un catálogo de circunstancias, de hecho, Rocío, si te parece, lo podríamos explicar en otro programa, ya que ha salido aquí a colación, igual que existe un catálogo de circunstancias atenuantes que lo que hacen es rebajar, es decir, reducir la pena, pues de manera análoga existe otro catálogo de circunstancias que son agravantes, es decir, que van a aumentar la pena, y una de ellas precisamente puede ser precio, recompensa o promesa. Entonces, en este caso, si yo de alguna manera estoy aprovechando que le voy a dar cierta cantidad de dinero para conseguir de una manera más fácil mi objetivo, pues evidentemente tendré una circunstancia agravante y posiblemente, si se acredita como tal, evidentemente tendrá que haber un procedimiento judicial, que se desarrolle la actividad probatoria, pero si se prueba como tal en sede judicial, casi con total seguridad podría suponer un plus de pena para esta persona, es decir, que se le va a aumentar la pena que a priori se le va a pedir por parte del juzgado o del Ministerio Fiscal en este caso. ¿Cooperador necesario o cómplice del delito? ¿Cuál es el significado de ambos términos? No tienen nada que ver. Lo que ocurre que en algunas ocasiones es difícil distinguirlo. Me explico. A ver, un cooperador necesario es una persona que realiza un determinado acto o actos, si son varios, para que se lleve a cabo la comisión de un determinado hecho delictivo. Pero ¿qué ocurre? Que su intervención, su participación, su papel, como lo queramos decir, en la realización de ese hecho delictivo es imprescindible para conseguir, la finalidad y por tanto para que se cometa el hecho delictivo. Sin embargo, cuando estamos hablando de un cómplice, ahí estamos hablando de otra forma de participar en lo que sería la comisión de un determinado delito, pero el cómplice tiene, digamos, un papel más secundario, es decir, interviene en el hecho delictivo, pero va a intervenir o con actos anteriores o con actos simultáneos en el momento en el que se va a realizar el hecho delictivo, pero su intervención no es imprescindible para la realización del hecho delictivo, o dicho de otra manera, el papel o la misión que tiene en este caso un cómplice es ayudar, auxiliar, cooperar en este caso con el autor del delito, pero su participación no es absolutamente imprescindible. O dicho de otra manera, si yo no hubiera intervenido, por ejemplo, como cómplice en un delito de robo a una entidad bancaria, por ejemplo, el robo se hubiera cometido exactamente igual. Simplemente yo lo que estoy intentando es facilitarle la labor, en este caso al autor o a los autores que en este caso han planeado
asaltar, por ejemplo, una determinada entidad bancaria. Pensemos en ese ejemplo. Esa es la diferencia entre un caso y otro. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hasta a los propios jueces les cuesta distinguir exactamente una figura y otra. Y en ese caso, como siempre, tendríamos que acudir ya a esos pequeños detalles del caso en particular que nos ayudan para saber si estamos ante una figura o estamos ante la otra. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si pensemos, retomando ese ejemplo de robo a una determinada entidad bancaria, para no hacer publicidad. Si yo, por ejemplo, estoy fuera en un determinado vehículo esperando que mis dos acompañantes, en este caso los autores del robo, salgan para yo facilitarles la huida, ¿qué ocurre? Ahí podríamos tener un interesante debate desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque tendríamos que, digamos, aclarar o despejar la duda de si esa intervención es absolutamente necesaria o no para cometer el hecho delictivo o simplemente ayuda o facilita la realización del mismo. Si llegamos a la conclusión de que sí, podríamos, en este caso, considerar que su actuación, o dicho de otra manera, esa intervención en ese determinado vehículo o en una furgoneta no es de cómplice, sino de cooperador necesario, pero si llegamos a la conclusión contraria, que en este caso entendemos que no es absolutamente necesario, pero sí es verdad que nos ayuda, pues ahí sí tenemos un caso de complicidad. Por eso digo que a veces en la práctica no es tan fácil diferenciarlo, y también entiendo que son figuras abstractas, complejas de explicar y que en muchas ocasiones, yo incluso lo veo en los medios de comunicación, se llegan a usar incluso como sinónimos, cuando no tienen nada que ver, ni las repercusiones que tienen penales evidentemente son diferentes para una y otra figura respectivamente. ¿Pero qué tipo de problemas tiene esta persona, el que ayuda? A ver, el que ayuda, el problema que puede... Dependerá, ¿no? Claro, el problema que puede tener es que su participación en el delito puede ser menor o mayor, o dicho de otra manera, que podrá ser o se le puede imponer una pena más alta o menos alta dependiendo precisamente del rol o del papel que haya desempeñado en la comisión de un determinado hecho delictivo, ya sea un robo, un delito de lesiones, una violación, un asesinato o cualquier otro delito que podamos tener en mente. Si hablamos de autor, coautor, cómplice, ¿qué consecuencias penales tiene cada una de estas figuras? Muchas y totalmente distintas, porque, a ver, cuando nosotros estamos hablando del autor, el autor, digamos, es vamos a llamarlo de alguna manera, el protagonista de la escena criminal, es decir, cabecilla, ¿no? El cabecilla, si lo queremos llamar de alguna forma, es decir, es la persona que evidentemente interviene y realiza todos los actos necesarios para cometer ese determinado hecho delictivo. Evidentemente el autor va a ser, digamos, el protagonista o el mayor responsable penalmente hablando para que se le imponga la pena de mayor gravedad. Evidentemente tendremos que ver muchos factores: qué tipo de delito ha cometido, si es reincidente, si no es reincidente, si se le pueden aplicar o no, como yo aludía hace unos minutos, Rocío, algún tipo de circunstancia agravante, si es una, dos o más de dos circunstancias. Todo eso hay que ponerlo en juego y evidentemente combinar todos estos factores para depurar esas posibles responsabilidades. ¿Qué ocurre? Que claro, no tiene nada que ver con las otras figuras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero cometer un hecho delictivo, pero finalmente no consigo el resultado que yo quería. Ahí evidentemente voy a tener, es lo que se llama una tentativa, pero voy a tener una pena más baja, más pequeña, como lo queramos decir. Y exactamente igual le va a ocurrir a las otras figuras. Evidentemente un cómplice va a tener una pena menor que un autor, por ejemplo, de un delito de violación, por ejemplo, o un delito de lesiones. Evidentemente el papel que juega en la escena no tiene nada que ver una figura con la otra y, por tanto, digamos, si hiciéramos una especie de orden jerárquico, el mayor responsable es el autor y a partir de ahí iríamos disminuyendo la responsabilidad. No estoy diciendo que no tengan responsabilidad, sino que tienen menos responsabilidad en la escena criminal. Pero una vez que llega ese momento del robo, ¿sí? ¿Quién determina quién es el autor, quién es el cómplice? Bueno, ahí fundamentalmente se va a determinar, como ocurre en la mayoría de los juicios, gracias a la actividad probatoria, es decir, las pruebas, que es uno de los elementos o de las fases del procedimiento más importantes, porque ahí es donde realmente se va a determinar, primero, si esa persona ha cometido o no ese delito o varios delitos. Segundo,
en qué grado ha intervenido o ha cometido ese presunto hecho delictivo. Segundo, si se le pueden aplicar o no determinadas circunstancias atenuantes o agravantes. Cuarto, si en este caso ha cometido un determinado delito, cuál es la pena que le vamos a imponer. Pero claro, dentro de las pruebas habría que ver ya el caso en concreto. ¿Por qué? Porque pensemos o retomamos ese ejemplo del banco. Ahí seguramente habrá algún testigo, ya sean por ejemplo los propios vigilantes de seguridad del banco. Muy posiblemente a lo mejor alguna cámara haya conseguido grabar el instante en el que a lo mejor apuntaba con una determinada arma de fuego a uno de los empleados de ese banco en concreto, de esa sucursal en particular. No sabemos también si puede haber algún tipo, aparte de la grabación o del testigo, pudiera haber algún otro tipo de prueba, con lo cual todo eso evidentemente habrá que sopesarlo, y en muchas ocasiones uno de los otros intervinientes en la escena también de alguna manera va a confesar los hechos y ya está poniendo contra las cuerdas, si se me permite la expresión, a los demás responsables del hecho delictivo. Entonces todo eso normalmente donde se va a dilucidar es en el juicio, y concretamente una vez que ya se ha desplegado la actividad probatoria. Ojo, ya el juez dirá si admite o no todas las pruebas y el motivo, la razón que da para admitirlas o denegarlas, pero esa es, digamos, la fase estrella fundamental del juicio para depurar las posibles responsabilidades en las que haya incurrido esta persona en particular. ¿Y qué tipo de consejo se le puede dar a una persona que se ve metida en un robo y que, bueno, que cuando se ha dado cuenta, oye, me han metido en esto sin yo tener nada que ver? Claro, ahí podríamos dar varios consejos. No es lo mismo que yo, por ejemplo, esté dentro de una determinada sucursal haciendo algún tipo de transferencia, alguna operación, y tengo la mala suerte que cuando yo estoy dentro se comete un robo. Claro, ahí habría que verlo, porque quizás yo puedo intervenir como testigo y podría ayudar a explicar a su señoría, al juez, a esclarecer los hechos y identificar a los presuntos responsables, poder ayudar a lo mejor a determinar qué papel ha jugado cada uno en la comisión del hecho delictivo. Eso sería una situación totalmente distinta a si a mí, por ejemplo, me obligan a entrar y participar en la comisión de un delito de robo. Claro, ahí no estamos, digamos, comparando dos situaciones completamente distintas, y habría que ver también cómo lo han hecho, porque claro, si a mí, por ejemplo, me apuntan con una pistola o me dicen que si no atraco o no les ayudo a atracar esa entidad, por ejemplo, puede correr peligro la vida de algún familiar mío, pues claro, evidentemente yo estoy totalmente, no solamente amenazado, sino también coaccionado, puesto que soy consciente que si no actúo conforme a lo que me están pidiendo estas determinadas personas, evidentemente puedo tener consecuencias por un lado y por el otro, no solamente con la justicia, sino también que se pueda poner en peligro la vida de algún familiar, por ejemplo, de mi mujer, de algún hermano, de algún hijo. No tiene nada que ver. Entonces habría que analizarlo para ver exactamente hasta qué punto soy responsable, más responsable o menos responsable que el resto de las figuras o de los autores que han intervenido en la realización del hecho delictivo. Lo mejor, Miguel Ángel, es no vernos en este problema, en ningún ¿verdad? tipo de esta situación, eso es. Bueno, pues la semana que viene trataremos el tema de los delitos sexuales. Tenemos un correo que es info@munozdelgadoabogados.com, Munoz por lo del tema de la ñ, de Muñoz, munozdelgadoabogados.com, donde pueden enviar las preguntas que quieran acerca de este tema, delitos sexuales. Nuestro abogado rescata esas preguntas y en este programa, el siguiente programa, pues le da respuesta. Los delitos sexuales podríamos definirlo de muchas maneras. De muchas formas, y es un tema complejo, son muchas figuras las que se recogen en el Código Penal, es un tema muy desagradable, sobre todo cuando desgraciadamente están envueltos menores de edad. ¿Por qué? Porque el daño que se le puede hacer a esos menores es muy grande, y además por las consecuencias y por la gravedad de los hechos delictivos, al margen de que suelen ser delitos muy mediáticos y que son casos que impresionan mucho a la opinión pública, a los medios de comunicación, a vosotros, los periodistas. Entonces evidentemente pues marcan de alguna manera la actualidad, ¿no? Bueno, pues eso será la semana que viene, delitos sexuales. Las preguntas que nuestros seguidores quieran hacerle a Miguel Ángel, info@munozdelgadoabogados.com.
Pasamos a las Sí. preguntas de los seguidores, la parte del programa que más nos gusta porque formáis parte de este programa. Nos decía Juan, ¿qué significa tentativa de homicidio? A ver, una tentativa de homicidio sería, básicamente, que es cuando yo quiero cometer un homicidio sobre una determinada persona, pero no consigo finalmente el resultado, es decir, no le llego a matar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizá va a quedar más claro. Si yo sorprendo a una persona por la espalda y le doy una puñalada, yo realmente lo que quiero es acabar con la vida de esa persona, pero vamos a suponer que le doy la puñalada, yo huyo para evitar que alguien me pueda ver, y me entero con posterioridad, a lo mejor en los propios medios de comunicación, que esa persona no estaba muerta como yo pensaba, sino que estaba herida de gravedad, pero gracias a Dios su vida no va a correr peligro. Ahí estaremos hablando de un caso típico de tentativa, es decir, yo realmente he realizado todo lo necesario según mi plan para cometer el delito, pero no consigo alcanzar, en este caso, el resultado que yo buscaba, que era acabar con la vida de esa persona en concreto. Y evidentemente, penalmente hablando, voy a tener unas consecuencias distintas a si lo que es el hecho delictivo se ha consumado, es decir, si se ha conseguido el resultado como tal del hecho delictivo. Normalmente se suele bajar la pena, una pena inferior en 1 o 2 grados, dicho de otra manera, se reduce la pena para no entrar en tecnicismo y, por tanto, penalmente hablando, voy a tener menos responsabilidad que si hubiese finalmente acabado con la vida de esta persona. Y no entro en si es un homicidio imprudente o doloso, porque ya ahí nos estaríamos... Es complicado, ¿no? Porque él realmente quería matarlo. Eso es, pero no... El otro es que ha tenido suerte de que no ha muerto. Correcto, no hemos dado en el blanco como nosotros pensamos, vamos a llamarlo así, de alguna forma, y evidentemente no hemos conseguido la finalidad y el propósito real que nosotros estamos buscando con esa acción delictiva de apuñalar por la espalda a esta persona. Un cambio tiene que haber en el Código Penal, Miguel Ángel. Hombre, la verdad es que el Código Penal es una materia que constantemente se está reformando, pero también es verdad que, claro, hay ciertos comportamientos que se tiene que estar constantemente actualizando para que nada quede impune y evidentemente se tomen cartas en el asunto y, sobre todo, que la sociedad vea que nadie se va de rosita. Es decir, si yo cometo un hecho delictivo, tengo que responder ante la justicia y evidentemente tengo que ser no solamente consecuente con mis propios actos, sino ser responsable y asumir las consecuencias que todo ello me va a generar, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de un caso tan grave como el intentar acabar con la vida de una persona, que no es evidentemente cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, esa es la pregunta de Juan y Rafael nos dice, ¿qué es el encubrimiento? A ver, muy buena pregunta. El encubrimiento, en muchas ocasiones, yo incluso lo he leído hasta en periódicos, no tiene nada que ver con el tema que estaríamos tratando en el programa de hoy. Es decir, el encubrimiento no es una forma de participación, como puede ser el autor, el cómplice o el autor mediato, que lo hemos tratado en el programa, sino que es una figura delictiva, es decir, es un delito específico que se regula en el Código Penal, como los demás delitos, como puede ser el delito de lesiones, el delito de violación, el delito de incendio, el delito de prevaricación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad del delito de encubrimiento? Que siempre, de alguna manera, lo que se busca es auxiliar, digamos, ayudar al responsable o a la persona que ha cometido un hecho delictivo, pero siempre con una particularidad, que son hechos posteriores. Por ejemplo, si yo he cometido un delito de robo y vamos a pensar que sea, por ejemplo, retomando el tema o el ejemplo ese del banco, una cierta cantidad de dinero, si yo le ayudo a esa persona a refugiarlo en mi casa, incluso a esconder ese botín que se ha podido sustraer del banco, pues evidentemente podré ser haber incurrido o ser responsable o presuntamente responsable de un delito de encubrimiento respecto a esta persona que ha cometido previamente un hecho delictivo. Eso sería el encubrimiento, que no tiene nada que ver con las figuras que estamos hablando en el programa de hoy. Bueno, pues muy bien. Cualquier pregunta más sobre este programa de grado de participación en el delito, pues tienen a Miguel Ángel en su despacho en Huelva. Recuérdame la dirección. Estamos en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C. Si lo prefieren, también pueden contactar con nosotros vía telefónica en el teléfono 678 21 53 62, o bien, como tú apuntabas, Rocío, en el correo electrónico info@munozdelgadoabogados.com, o incluso, si lo prefieren, en el formulario de contacto de la página web www.munozdelgadoabogados.com, como los espectadores prefieran y que escojan la vía que ellos consideren más oportuna.
Bueno, pues les recuerdo, la semana que viene, delitos sexuales. Cualquier pregunta a nuestro correo y Miguel Ángel pues le da respuesta en el próximo programa. Miguel Ángel, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, un placer acompañaros un programa más. Y a ustedes pues muchísimas gracias por su atención, les dejo que sigan disfrutando de la programación de Canal Luz. Nos vemos en otro programa de El Bufete Responde.